Buen día. Para asegurarme, nada más pueden ver la diapositiva y escucharme. Listo, muchas gracias. Muy bien, entonces hoy arrancamos con el tema de la tiroides. Recordemos que la tiroides también se maneja mediante el sistema de retroalimentación negativa, es decir, el órgano primario, en este caso la tiroides, cuando produce las hormonas tiroideas, esa hormona tiroidea en el torrente sanguíneo es sensado por la hipófisis y por el hipotálamo. Entonces, cuando ellas sensan que no hay, que hay insuficientes hormonas tiroideas, ellas van a secretar de manera respectiva la hipófisis, la TSH, y el hipotálamo, la TRH, para estimular la producción de hormonas tiroideas y en el caso de la TRH para estimular la producción de TSH, ¿no? Entonces el objetivo final es para que se mantenga la homeostasis, el balance en la producción de esta hormona. Y al revés, cuando sensa que hay exceso de hormona tiroidea, ella se va a suprimir. Claro, ese en el sentido básico. Entonces, recordemos que cuando hablamos de una afectación primaria, por ejemplo, hipertiroidismo o hipotiroidismo primario, así como insuficiencia suprarrenal primaria, hablamos del órgano afectado, el órgano que produce la hormona que está afectado. Cuando hablamos de secundario, entonces hablamos que está afectado la glándula hipofisaria, por ejemplo, hipotiroidismo secundario sería afectación de la glándula hipofisaria por alguna razón, y terciaria cuando está afectado el hipotálamo. ¿Sí? Entonces, la unidad funcional de la tiroides viene siendo el tirocito. Entonces, el tirocito tenemos dos caras, la cara basal y la cara apical. Entonces, la cara basal está eh, dirigida hacia el torrente sanguíneo y una de las características de los tirocitos o del tejido tiroideo es que le encanta el yodo. ¿Sí? Se le da un poquito de yodo, se lo lleva todo. ¿Sí? Entonces, existe una concentración muy diferente, muy elevado del yodo, comparando entre el torrente sanguíneo y el tejido tiroideo. Y entonces aprovechamos esta característica de que el tejido tiroideo es muy ávido al yodo para fines diagnósticos y fines terapéuticos. Y esto se debe a que existe un simporte del yoduro y sodio, en la cual ella es la que capta el yoduro cuando hay en la carga negativa, ella viaja a lo largo de la célula folicular, llega a la cara basal, el yoduro llega en el folículo, en el área coloideo, en el área coloideo entonces se une con diferentes yodos, con diferentes proteínas, por ejemplo, en este caso la tiroglobulina, se da el acoplamiento, se forman las hormonas tiroideas y se regresa por la misma membrana apical, atraviesa y dependiendo a los estímulos por parte de la TSH o cualquier autoanticuerpo, ella va a secretar la TSH. Perdón, ella va a secretar la T4 principalmente. Y la T4 es la forma principal en la cual se secreta la hormona tiroidea por parte de los tirocitos y ella llega al tejido blanco para ser desyodada para formar la T3. ¿Sí? La T3 es la que tiene la principal acción biológica. No solamente la T3, pero la gran mayoría de la T3. Se describe que a veces la T4 también puede tener cierta función biológica. Entonces aquí lo vemos en forma esquemática. Entonces, aquí viene siendo la cara basal, aquí la cara apical. Entonces, en la cara basal existe este transportador, el simporte, se lleva todo el yodo, atraviesa la membrana, el tirocito, la célula folicular, llega al folículo, a la luz del folículo, entonces ella comienza a sufrir yodación y acoplamiento, que viene siendo uno de los pasos, ¿no? En la síntesis del hormona tiroideas. O sea, la primera es captación de yoduro, luego viene yodación y acoplamiento,
no se puede formarte la DIT, que es la diyodiotirosina, o la MIT, monoyodotirosina, aquí está escrito, eh, o la T4, la tirosina, inclusive también la T3, ¿no? Entonces, ella al ser formada, se vuelve a la célula folicular porque se endocita y es todo eso unido a la, a la proteína tiroglobulina, ella se endocita y se vuelve a salir, sale al plasma ante los estímulos que tiene hacia la TSH, ¿no? Entonces, cuando existe anticuerpos, por ejemplo, que atacan a algunas de estas enzimas, en este caso la tiroperoxidasa, la TPO, cuando existen anticuerpos o autoanticuerpos que atacan estas enzimas, eso no permite la síntesis adecuada de las hormonas tiroideas, ¿sí? Entonces, individuos que, por ejemplo, que tengan anticuerpos anti-TPO, tiene probabilidad, tiene un chance, un 40, 50% de que pueda desarrollar hipotiroidismo en, en ese siguiente quinquenio, hipotiroidismo, ¿no? Entonces, en estos casos hay que vigilar siempre. Situaciones, por ejemplo, en la cual existe eh, eh, una gran cantidad de yodo contenido en el torrente sanguíneo, puede puede suprimir la acción del yoduro, ¿sí? Una gran cantidad de yodo en torrente sanguíneo puede suprimir el yodo. Entonces, esto lo conocemos como el fenómeno de Wolff-Chaikoff. El fenómeno de Wolff-Chaikoff consiste en cuando existe una gran cantidad de yodo y suprime la acción del yoduro de tal manera que se baja la producción de hormonas tiroideas. Esto, por ejemplo, en los casos de hipertiroidismo muy descontrolado y que requiere intervención quirúrgica y queremos controlarlo rápidamente, le damos soluciones muy ricas en yodo, por ejemplo, el yoduro de potasio, y esto suprime rápidamente los niveles de hormonas tiroideas, se baja muy rápido. ¿Sí? Entonces lo conocemos como o el fenómeno Bolshakov y la duración de ella es alrededor de 10 días. No se puede utilizar por un tiempo largo porque se escapa, sufre el fenómeno de escape, es decir, ya deja de funcionar. Por otro lado, tenemos el síndrome de Jod-Basedow. El Jod-Basedow viene siendo un fenómeno conocido donde se induce el hipertiroidismo por yodo. ¿Sí? Por ejemplo, en un individuo que va a realizarse tomografía con contraste y le administran yodo, ese yodo puede desencadenar un hipertiroidismo. ¿Sí? En este caso ya no me disminuye las hormonas tiroideas, sino me induce el hipertiroidismo. ¿Sí? Es una causa rara de tirotoxicosis, luego de administrarse yodo de manera exógena. ¿Sí? Entonces mencionamos que la T4 es la forma principal en la cual se produce la hormona tiroidea por parte del tejido tiroideo y básicamente, bueno, tiene 4 moléculas de yodo. Sí, tiene 4 moléculas de yodo. Entonces, al llegar al tejido blanco, ya sea músculo, ya sea cerebro, ya sea hígado, existen diferentes enzimas conocidas como deyodasas. Hay 3 tipos de yodasa, uno, 2 y 3. Por ejemplo, en el caso del sistema nervioso central, está principalmente la deyodasa 3. En el tejido periférico está principalmente el deyodasa 2. Y ella actúa sobre la T4, resultando en la formación, en este caso de la deshidrasa 1 y 2, la T3 o la triyodotironina, que es la que ejerce el principal efecto biológico. Por otro lado, la deshidrasa 3, ella produce la T3 inversa. Esta no tiene efecto biológico, ¿no? El mecanismo de acción de las hormonas tiroideas es intranuclear. Cuando las hormonas tiroideas, que son hormonas que logran atravesar con facilidad al membrana plasmático, al llegar al citoplasma, ella atraviesa, perdón, a la membrana nuclear, y la membrana nuclear es donde se comienzan a formar heterodímeros. Heterodímeros junto con el receptor de hormonas tiroideas, con el receptor X del ácido retinoico. Entonces forman estos dímeros que se unen a lo que conocemos como respuestas
o elementos de respuesta a hormonas tiroideas. ¿Sí? Estas son regiones en las cuales está en los genes y al unirse estos heterodímeros permite la transcripción de diferentes genes eh, que son secundarios que obedece a la función de la hormona tiroidea. Se transcribe diferentes genes que van necesitando dependiendo de lo que esté codificado ahí en esa región genética, ¿no? Entonces, se expresa el gen gracias a la unión de estos heterodímeros sobre los elementos de respuestas a las hormonas tiroideas. Cuando hay ausencia de la hormona tiroidea, bueno, esterodímeros no se unen. Estos heterodímeros se unen a proteínas represoras o correpresoras, de tal manera que ya deja de transcribirse estos genes y por lo tanto resulta en la no expresión eh, de esos genes. ¿Sí? Entonces, el mecanismo de acción de la hormona tiroidea es lenta debido a que necesita el tiempo para unirse o formarse los heterodímeros, unirse a las regiones genéticas y expresar las proteínas. La vida media de la T4 es alrededor de una semana, mientras que la T3 es alrededor de 2 días. ¿Sí? El sitio principal en donde se degradan esta hormona a nivel hepático y ella participa en la circulación enterohepática. Unido al ácido glucurónico y sulfúrico, ella es secretada por la bilis. Entonces, esta recirculación enterohepática que existe con las hormonas tiroideas, la aprovechamos con fines terapéuticos en individuos que tienen, por ejemplo, hipertiroidismo y deseamos bajar rápidamente los niveles de hormonas tiroideas, le administramos colestiramina. Colestiramina interrumpe este ciclo enterohepático, contribuyendo así también la disminución de las hormonas tiroideas. Entonces, no es el único tratamiento, pero es un coadyuvante, ¿no? Es algo alternativo, algo adicional que podemos utilizar para bajar rápidamente la hormona tiroidea. Lo otro que mencionamos era ofrecerle soluciones de alta concentración de yodo para inhibir el NIS, y eso aprovechando el fenómeno de Bolshakov. La hormona tiroidea participa en un sinnúmero de procesos biológicos que están aquí en la lista y por lo tanto, cuando existe disminución o exceso de ella, se va a ver afectado, afectado la parte metabólica, la parte de temperatura, la parte hormonal, el estado de ánimo. Entonces, los síntomas en muchas ocasiones, especialmente el hipotiroidismo, son bastante inespecíficos. Bueno, son mujeres que buscan concepción o que tienen hipotiroidismo y se embarazan, en el segundo grupo necesitamos incrementar la dosis de la levotiroxina en al menos 30% para suministrar también al producto, ¿no? Y se desarrolle de manera normal. Por lo tanto, cuando existe deficiencia de hormonas tiroideas en una mujer que está embarazada, hay una afectación tremenda en el desarrollo del producto, principalmente a nivel nervioso, sistema nervioso central, donde si no se corrige, eh, puede resultar en cretinismo. La gran mayoría no, bueno, afortunadamente en Panamá somos países en los cuales existe suficiencia de yodo, ¿sí? La sal yodada, la yodación sistemática en la sal en nuestra comida nos hace que seamos un país suficiente de yodo. Por lo tanto, la principal causa de hipotiroidismo, es decir, deficiencia de hormonas tiroideas, no es por deficiencia de yodo, sino más bien por causa autoinmune. Es muy raro que el hipotiroidismo en nuestro país sea deficiencia de yodo, al menos que, bueno, sea alguien en el monte que no ha comido sal, lejos de la civilización. Esos son casos bastante raros, pero la gran mayoría va a ser autoinmune. Claro, existen diferentes regiones del mundo en la cual adolecen la deficiencia de yodo.
Entonces, seguimos con el hipotiroidismo. El hipotiroidismo, así como lo dice su nombre, es el déficit de hormonas tiroideas. El cuadro clínico es muy variable. El diagnóstico de hipotiroidismo o hipertiroidismo es clínico. Es basado en un interrogatorio, el examen físico primero. Y luego con el laboratorio es que se confirma o se descarta la misma. Porque no es una situación en la cual, bueno, yo voy a ver el laboratorio del perfil tiroideo y si no hay negrita, no hay flechita, no hay asterisco y está dentro del rango, bueno, amén, está excelente. Pero si la paciente tiene una plétora o un sinnúmero de síntomas compatibles con hipotiroidismo, bueno, la clínica es lo que manda. Porque una cosa es clínica, otra cosa es bioquímica y otra cosa es imagen. Tener nódulos no necesariamente va a tener afectación de la parte bioquímica. O tener clínica no necesariamente va a tener afectación o alteración de la parte bioquímica. Las tres no tienen por qué correlacionarse, pero el que manda para saber si hay exceso o déficit de hormonas tiroideas es la clínica. Sabemos que en muchas ocasiones el diagnóstico clínico de hipotiroidismo es un reto diagnóstico porque los síntomas, como pueden ver, son muy inespecíficos. Por ejemplo, ¿quién no ha tenido cansancio en los últimos 3 semanas? Yo siempre estoy cansado también. ¿Quién no ha tenido caída de cabello? ¿Quién no ha tenido trastornos menstruales? Entonces no es una cuestión de que, bueno, estoy cansado, hipotiroidismo. O tengo ronquera, hipotiroidismo. O incrementé de peso, tengo hipotiroidismo. Porque esto también es un concepto erróneo en nuestros pacientes, inclusive en el gremio médico, de que mi peso, estoy aumentando de peso, probablemente tenga hipotiroidismo. No. Probablemente tu aumento de peso se deba a dos factores, genético y factores medioambientales. La contribución al peso por parte del hipotiroidismo es mínima. ¿Sí? Inclusive el hipotiroidismo severo, que tenga una TSH muy elevada, más de 80, más de 100, la contribución al peso corporal es mínima. Entonces, aquí incluye el arte de cómo preguntar, ¿sí? Muchas veces, si bien es cierto, la piel seca es uno de los principales signos clínicos del hipotiroidismo, el paciente no sabe decírtelo, ¿sí? Entonces, una manera de preguntarlo, bueno, ¿has notado que ha tenido que ponerte más crema de lo habitual, crema humectante en la piel? ¿Sí? Así uno puede indagar, bueno, probablemente esta ha tenido mayores piel seca en los últimos 6 meses, por ejemplo. Por ejemplo, en la caída de cabello, bueno, el cabello siempre se cae, es el ciclo normal del cabello. Entonces la pregunta clave es, ¿ha tenido mayor caída de cabello en los últimos 6 a 3 meses? ¿Sí? En cuanto al cansancio, a la fatiga, bueno, si es un individuo que se despierta a las 6 de la mañana y trabaja hasta las 5 de la tarde y llega a la casa y tiene dos hijos, por ejemplo, ¿cómo no va a estar cansado? ¿Me explico? Entonces, el cansancio debe ser sin causa aparente. Yo duermo mis 8 horas y a pesar de eso me siento cansado sin causa aparente. ¿Sí? Entonces, el objetivo aquí es tratar de recopilar la mayor coexistencia de síntomas y signos en el paciente para tener mayor valor predictivo para sospecha diagnóstico. Porque también existen diferentes u otras causas etiológicas que pueden manifestar, por ejemplo, en cansancio sin causa aparente. Por ejemplo, la deficiencia de vitamina D de dedo, puede contribuir también a mayor caída de cabello, mayor caída, más cansancio, perdón. Entonces, aquí, o piel seca, entonces aquí es importante tratar de indagar lo más posible si hay una coexistencia de estos síntomas para poder sospechar hipotiroidismo. Claro, cuando hay familiar de primer grado con sanguinidad, papá, mamá, hermano que también tenga hipotiroidismo o alguna enfermedad tiroidea, eso me incrementa más mi valor predictivo, ¿no? De si esta paciente podría o no tener hipotiroidismo, también me incrementa más
de las sospechas si el paciente también tiene otra enfermedad autoinmune, celiaquía, diabetes tipo 1, por ejemplo. Entonces, o a una enfermedad reumatológica, entonces la coexistencia de otras patologías autoinmunes también me incrementa la sospecha. Entonces, en el caso del hipotiroidismo puede haber edema de los miembros inferiores, edema de las manos, puede haber mayor bolsa de los párpados. Recuerden, no es que, bueno, la próxima vez que vea a un paciente tiene bolsa en los párpados, bueno, ¿sabe qué? Tiene hipotiroidismo. No, es la coexistencia, los síntomas. ¿De acuerdo? Obviamente la ectaxia también. ¿Sí? Entonces, la principal causa es autoinmune. A nivel mundial, en países con suficiencia de yodo es autoinmune. Otra causa podría ser fármacos, la mioarona, aquellos individuos que, por ejemplo, tenían hipertiroidismo, recibieron tiamazol o tapazol o metimazol, los tres son iguales, y resultaron en hipotiroidismo. O sea, hipotiroidismo resultado a drogas antitiroideas, posablativo, por ejemplo, individuo que tiene hipertiroidismo y que recibieron terapia con radioyodo. Y entonces, después del radioyodo, el paciente resultó en hipotiroidismo. Puede ser posquirúrgico. Por alguna razón se operó por nódulos, por hipertiroidismo, y se llama hipotiroidismo posquirúrgico. Entonces, esto entraría aquí en el no registrado. En congénito, bueno, nació sin la glándula tiroidea, ¿sí? O nació con la mitad, pero no es funcional. Entonces, el hipotiroidismo primario nos hace pensar que hay afectación del mismo órgano productor de la hormona, ¿sí? Esa es la causa más frecuente de hipotiroidismo. Ya mencionamos que la principal causa es hipotiroidismo autoinmune. No necesariamente va a tener presencia de anticuerpos anti-TPO, ¿sí? No siempre lo va a tener, pero si lo tiene, me ayuda a sospecharla. Desde el punto de vista bioquímico, lo que vamos a observar es TSH por encima del límite normal superior elevada con T4 baja. Existen otras causas, déficit de yodo, que afortunadamente no es en este país, posquirúrgico, por radiación o alguna enfermedad infiltrante, una metástasis, afectando el parénquima tiroideo, afectando los numerosos células foliculares, y entonces entorpece la síntesis de hormonas tiroideas. Hipotiroidismo congénito, esta es la estadística, entonces se debe principalmente, obviamente, a errores genéticos, ¿sí? Mutaciones genéticas. Entonces resulta en el cretinismo, ¿sí? Hay problemas de alimentación, ictericia, retraso en el lenguaje. Es una tragedia, ¿no? Es una tragedia tener un niño que nazca por deficiencia de hormonas tiroideas. Entonces, el hipotiroidismo autoinmunitario es la causa más frecuente donde puede haber presencia del anticuerpo antiperoxidasa, también anticuerpo antitroglobulina, estas dos. Pero el que me va a ayudar a predecir si el paciente tiene o no, o podría tener o no, perdón, hipotiroidismo, es la presencia de anti-TPO. La antitiroglobulina no. La antitiroglobulina viene siendo el anticuerpo que ataca la tiroglobulina, que ya vimos que en el proceso de la yodación ella se une con el yodo, luego de ser captado, pero lo utilizamos principalmente en el seguimiento de pacientes con cáncer de tiroides que han sido operados de la tiroides por cáncer y le damos seguimiento a estos pacientes midiendo los niveles de tiroglobulina para saber si existe o no existe aún presencia de tejido tiroideo residual, y la antitiroglobulina se mide para saber si podemos confiar en los niveles de tiroglobulina. ¿Sí? Ya va a tener un poquito más sentido cuando transcriban la clase, ¿no? Entonces, pero principalmente hay que se mide es la anti-TPO.
Entonces, el hipotiroidismo autoinmunitario la conocemos como tiroiditis Hashimoto, ¿sí? O la tiroiditis linfocítica, porque es una infiltración linfocítica en el parénquima tiroideo, afectando así la producción de hormonas tiroideas y se produce la atrofia, ¿sí? Cuando vemos un ultrasonido, por ejemplo, de tiroides Hashimoto, el parénquima se ve todo atrofiado. Al igual que otras enfermedades autoinmunitarias, la principal afectadas son las mujeres, ¿sí? Se dan principalmente las mujeres. Entonces, hay una infiltración linfocíticas marcadas, atrofia de los folículos tiroideos, fibrosis. Vamos a ver aquí, hay todo lo que se ve morado oscuro, son infiltraciones linfocíticas afectando, se pierde toda la arquitectura normal del tejido tiroideo. Entonces, en el caso de, o cuando exista tiroiditis, es decir, inflamación de la glándula tiroidea, vamos a describir la gráfica primero. En el eje de la Y vemos la TSH, vemos los niveles de hormonas tiroideas, la T4 libre, y en el último línea es la velocidad de eritrosedimentación, que es un marcador de inflamación. En el eje de la X viene siendo el tiempo en semanas. Cuando existe tiroiditis, es decir, inflamación de hormonas tiroideas, puede liberarse o se libera de manera brusca hormonas tiroideas y por lo tanto va a comenzar con elevación de las hormonas tiroideas y la TSH va a estar suprimida porque la glándula hipofisaria sensa que hay demasiada hormona tiroidea y va a decir, bueno, ¿para qué? Entonces, esta fase se conoce como fase tirotóxica, ¿sí? Tirotóxica. Entonces, puede durar unas 6 semanas. Luego de la fase tirotóxica, cuando ya comienza a metabolizarse las hormonas tiroideas que se liberaron de manera brusca, comienza a depletarse, entonces entra la fase hipotiroidea. Sí, comienza a depletarse, entra la fase hipotiroidea y esta es sensada, esta disminución de la hormona tiroidea es sensada por la glándula hipofisaria donde la TSH se va a elevar, se va a ir elevando para compensar la misma, ¿sí? Entonces, puede cursar con tres escenarios clínicos. Puede ir a la fase de recuperación porque está respondiendo a la TSH, puede mantenerse a hipotiroidismo porque, bueno, las unidades funcionales de la glándula tiroidea ya no funcionan o tiene a un daño o tiene un daño irreversible, o puede surgir nuevamente las liberaciones bruscas de hormonas tiroideas que puede todavía aún existir porque existe un aumento de la TSH. Entonces, la tercera línea es la velocidad de eritrosedimentación que nos describe cómo va la inflamación, porque al inicio hay una inflamación, un proceso inflamatorio importante, y a medida que va resolviéndose la situación, se va disminuyendo la misma. ¿Ok? Entonces, esto es en el caso de tiroiditis. Generalmente en los casos de tiroiditis existe eh, 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 historia previa de infección de vías respiratorias superiores 3 semanas, un mes antes del inicio del cuadro clínico, porque el cuadro clínico de una tiroiditis es un dolor de cuello bastante exquisito, muy elevado en intensidad, de manera que el paciente no se deja ni tocar el cuello. Hipotiroidismo iatrogénico, bueno, es aquella que, bueno, debido a que estamos tratando otra patología tiroidea, entonces resulta en la afectación, en el retiro de la glándula tiroidea, en el caso de cirugía, en el daño secundario, en el efecto secundario de yodo radioactivo, se ablaciona las unidades funcionales de la glándula tiroidea o secundario a eh, las drogas antitiroideas. Ya mencionamos que la deficiencia de hormona tiroidea durante el embarazo puede producir cretinismo. Afortunadamente, la deficiencia de yodo no es un caso, no es un factor etiológico del hipotiroidismo en nuestros medios. El hipotiroidismo secundario se diagnostica cuando existen niveles de TSH que está baja o inapropiadamente normal antes
hormonas tiroideas bajas, ¿sí? Cuando tiene T3, T4 baja y la TSH no sube o está baja, ¿sí? Porque el concepto inapropiadamente normal, es decir, teóricamente la TSH, bueno, no teóricamente, sabemos que la TSH es muy sensible ante cambios mínimos de las hormonas tiroideas. Entonces, cuando existe afectación de la hipófisis y esta TSH no responde de manera correspondiente ante niveles bajos de hormonas tiroideas, tenemos que sospechar de que, bueno, puede haber o puede existir afectación hipofisaria. ¿Sí? Es muy raro que nada más el eje tiroideo esté afectado. En el caso de hipotiroidismo secundario, generalmente puede haber afectaciones de otros ejes. El eje laxotropo, el eje somatotropo, el eje corticotropo y no solamente tirotropo. Entonces, por eso se menciona que el déficit aislado es muy raro. Por lo tanto, si hay un déficit de TSH, hay que también investigar si hay coexistencia de déficit de otras líneas hormonales. Claro, el hipotiroidismo secundario nuevamente es muy raro. Y el terciario es aún más raro, ¿sí? Este viene siendo los unicornios. Entonces, lo primero, el primario es el caballo, el secundario son las cebras, el terciario es como un unicornio cuando existen afectaciones del hipotálamo, ¿sí? Es sumamente raro. También, nuevamente, no hay afectaciones de otras líneas o de otros ejes hormonales. Entonces, generalmente se da porque, bueno, el paciente fue intervenido con radioterapia, hubo enfermedad infiltrante que se metastatizó en el hipotálamo, en el hipófisis. Y aquí se manifiesta con la TRH baja, TSH baja, todo está bajo, los tres. Existe también una entidad clínica que conocemos como hipotiroidismo subclínico. Subclínico, por definición, el paciente no manifiesta clínica o son mínimos. Y aquí se diagnostica de forma bioquímica. Bueno, existe la hormona tiroideas en rangos normales, pero la TSH está elevada, ¿sí? En estos casos, el manejo no es la intervención farmacológica de salida. En estos casos, hay que repetir la hormona tiroideas en un intervalo de tiempo de más o menos 2 meses, porque la mitad de los casos va a normalizarse. Así que el paciente que no tiene síntomas, que tiene valores de tiroides, la T3, T4 normales, pero la TSH está elevada, son pacientes que hay que repetir la hormona, el perfil tiroideo, en intervalo de 6 a 8 semanas. Creo que dije meses, es 6 a 8 semanas, perdón. Eh, porque la mitad de los casos se mejoran. Una manera eh, práctica de visualizar si hay afectación del perfil tiroideo, me medí la TSH y la T4 libre. Cuando existe TSH elevada, vemos cómo es la T4 libre. Si la T4 libre está normal, hipotiroidismo clínico, hay que repetirlo. Y si está bajo, bueno, tenemos cuadro de hipotiroidismo primario. Si la TSH está baja o inapropiadamente normal, junto con la T4 libre baja, entonces el paciente probablemente tenga afectaciones centrales. El diagnóstico tiene que ser primero clínico. La sospecha debe ser clínica, signos y síntomas, como interrogar al paciente, examinar al paciente. Esto es una curva de aprendizaje. Entre más pacientes vemos, más vamos aprendiendo. Luego vamos a medir los laboratorios para confirmar o descartar la misma. Entonces, si se confirma la misma, entonces hay que tratar, ¿sí? La manera de saber si el paciente tiene la dosis adecuada o no es basándose en el síntoma, de cómo se siente el paciente. Entonces se utiliza, como podrán saber, la hormona tiroidea, la levotiroxina. La dosificación se va o se debe individualizar. La levotiroxina, para aquellos que, bueno, se debe tomar en ayuna y se espera por lo menos media hora para ingerir cualquier otra cosa, porque la levotiroxina es muy susceptible a la interacción a medicamentos, a suplementos, a alimentos. Por lo tanto, se debe esperar ese tiempo. Se sugiere no intercambiar las marcas, es decir, yo me tomo una marca hoy, mañana me tomo las otras y después, porque los excipientes
de cada marca son diferentes, que también puede afectar la absorción o la farmacocinética de estos medicamentos. Entonces, en el hipotiroidismo, las complicaciones, el espectro máximo de hipotiroidismo es el coma mixedematoso. Estos pacientes usualmente llegan acostados en el cuarto de urgencias. Otra de las complicaciones son las cardiopatías, ¿sí? La dislipidemia, bueno, pacientes que tienen hipotiroidismo también pueden tener afectaciones de los lípidos, principalmente en la LDL. Mencionamos que los receptores de la LDL se expresan menos cuando existe hipotiroidismo, permitiendo así la estancia de los lípidos en el torrente sanguíneo. También en infertilidad, mujeres que están tratando de concebir, hay que descartar que no tenga alguna patología tiroidea. Este, una paciente con coma mixedematoso tiene edema facial importante, tiene alteración del estado de la conciencia. La sospecha debe ser elevada en el cuadro, en la cuarta urgencia. Sí, si bien es cierto, es rara, pero tiene una alta tasa de complicación, mayormente en mujeres en edad mayoritarias, en grupos gerontes. Por lo tanto, al familiar se le debe indagar a ella tomar levotiroxina o ha omitido la dosis o la dosis es inadecuada o bueno, simplemente sospecharla. Probablemente esta paciente tiene como mixedematoso porque estos pacientes también cursan con temperaturas bajas. Entonces, el estado comatoso, la pérdida del sistema nervioso central, la afectación del sistema nervioso central es una de las manifestaciones iniciales. Entonces, los factores desencadenantes, la falta de adherencia, la reagudización de enfermedades crónicas, un derrame, un infarto, ¿sí? Utilizando otros medicamentos, factores estresantes. Entonces, son algunas de las causas que pueden gatillar el coma mixedematoso. Las manifestaciones clínicas lo podemos categorizar en el respiratorio, cardiovasculares, urinarias, y aquí lo que se ve en negrita, y cada una de ellas se van desglosando. Por ejemplo, en el caso cardiovascular, el paciente puede tener bradicardia e hipotensión, ¿sí? En metabólica, el paciente tiene hipotermia, ¿sí? El paciente que tenga hipotermia o estado general del estado de la conciencia afectado, hay que sospechar coma mixedematoso, ¿sí? Bueno, el tratamiento primero es darle grandes dosis de hormonas tiroideas. En Panamá no lo tenemos, pero existe hormonas tiroideas de forma intravenosa que se utiliza en estos tipos de situaciones. También existe hormonas tiroideas en forma de supositorio. Entonces, estas dos formas es principalmente aquellos individuos que no pueden deglutir, ¿sí? Entonces, en nuestro país, como carecemos de estas formas de levotiroxina, lo que hace básicamente es usar la levotiroxina, se tritura y se pasa por una zona nasogástrica. Entonces, y el resto es el tratamiento de soporte. Paciente de bradicardia, bueno, hay que manejar la temperatura. Tiene alguna infección que pudo haber desencadenado la patología, hay que tratar con antimicrobianos. Tenemos que proteger la vía aérea. El paciente generalmente va a tener que ser intubada o intubados y hay que manejarlo en cuarto unidad de cuidados intensivos. Si tiene alteraciones metabólicas, se maneja la misma. Si tiene alteraciones electrolíticas, se maneja la misma. Entonces, eso lo conocemos como terapia de soporte. Oye, entonces seguimos con el hipertiroidismo. Es importante tener dos conceptos básicos. El concepto entre tirotoxicosis versus hipertiroidismo. Tirotoxicosis es el exceso de hormonas tiroideas o manifestaciones por exceso de hormonas tiroideas, sin importar de dónde proviene esa hormona tiroidea. Porque ese individuo, por ejemplo, que toma levotiroxina porque tiene hipotiroidismo y se excede de la dosis de hormonas tiroideas, esa manifestación del exceso de hormonas tiroideas lo conocemos como tirotoxicosis, no hipertiroidismo, porque la fuente de, de la hormona tiroidea es exógena, mientras que en el caso de hipertiroidismo, el exceso de hormonas tiroideas es
endógena, ¿sí? Es producida por la glándula tiroidea o un tumor productor de hormonas tiroideas, pero tiene que ser endógeno. Por lo tanto, si vemos un paciente que tiene sintomatologías simpáticas, que sea secundario a las hormonas tiroideas, y no sabemos dónde es, si es exógeno o endógeno, entonces primero hay que decir, bueno, este parece paciente está tirotóxico. Si sabemos que la fuente de hormona tiroidea es endógena, entonces es hipertiroidismo. Las principales causas de tirotoxicosis, en el caso de hipertiroidismo, es la enfermedad de Graves. ¿Sí? La enfermedad de Graves es la triada de exoftalmo, bocio y temblor. La siguiente causa más frecuente es el bocio tóxico multinodular. Aquí no hay nada de tóxico. Este es un término que quedó rezagado, pero el nombre alternativo es bocio hiperfuncionante modular, multinodular, perdón. Bocio es el término médico para describir tiroides grandes. Entonces, tener bocio es como si yo le dijera, tienes fiebre. Entonces, tener fiebre puede ser numerosas causas, infección, malignidad autoinmune. Bocio es lo mismo. El tener bocio puede ser por hipertiroidismo, hipotiroidismo o eutiroidismo, puede ser por nódulos, ¿sí? O una variabilidad biológica. Entonces, bocio es un término que designa, que quiere decir que tienes tiroides grandes o la glándula tiroidea grande. La siguiente causa más frecuente es adenoma tóxico o adenoma hiperfuncionante. Las otras causas, bueno, tenemos hipertiroidismo inducido por yodo, que ya mencionamos, es el fenómeno del síndrome de Jod-Basedow, y las otras causas menos frecuentes. Otra causa de tirotoxicosis, que no es hipertiroidismo, administración exógena de hormonas tiroideas, la tiroiditis, porque el paciente que tiene liberación brusca de hormonas tiroideas puede tener tiroiditis por fármaco, ¿sí? Entonces tener lo que está en negrita son las causas más frecuentes. La enfermedad de Gray ya mencionamos que la tríada de bocio, exoftalmo y el temblor es la causa más común, afecta principalmente a las mujeres, y mencionamos que aprovechamos la característica de tejido tiroideo, que es muy ávido al yodo para fines diagnósticos y terapéuticos. En este caso, para fines diagnósticos le hacemos a lo que conocemos como centello tiroideo o también conocido como gammagrama tiroideo, donde se le administra yodos de forma intravenosa a la paciente y se quiere ver cómo capta el yodo por parte de la glándula tiroidea. En el caso de la enfermedad de Graves, la glándula tiroidea se va a ver toda pintada. Toda la glándula tiroidea se va a ver pintada porque es cómo se manifiesta o se comporta esta enfermedad ante la presencia del yodo. Mencionamos que la segunda causa más frecuente es el bocio multinodular tóxico o el nódulo o el bocio multinodular hiperfuncionante. Vemos que cuando se le administra yodo o se le hace un centelleo, hay puntos focales de captación de yodo, ¿sí? Entonces, esos son los dos nódulos que están hiperfuncionando, ¿sí? Que están hipercaptando, ¿no? Entonces, se cree que hay mutaciones de receptores TSH, ¿no? Es lo que se cree que es el mecanismo de acción, donde ya la liberación de la hormona tiroidea no obedece a la unión de la TSH a su receptor, simplemente el receptor está funcionando por sí mismo. Y el adenoma tóxico o nódulo hiperfuncionante es uno solo. Se le hace centelleo de hay captación única en una sola región del, de la tiroides, ¿no? Entonces, lo mismo, el mecanismo se crea por mutación del receptor de la TSH. El cuadro clínico, lo principal es la taquicardia, es el temblor, el paciente tiene insomnio, tiene irritabilidad, ¿sí? Tiene palpitaciones. Entonces, es numeroso el cuadro clínico, ¿no? Pero lo más llamativo son los ya mencionados.
hay exoftalmo, hay dermopatía tiroidea aquí en las caras laterales, hay bocio, también hay acropaquia tiroidea. ¿Sí? Son algunas de las manifestaciones. Bueno, en el exoftalmo, cuando hay exoftalmo, hay edema periorbitario, hay retracción palpebral, la proptosis, obviamente, ¿no? Entonces, la historia clínica, el examen físico, al igual que cualquier patología, es primordial. Seguido, hormonas tiroideas para eh, confirmar o descartar la misma. Una vez que ya tengamos esto confirmado, entonces buscamos la causa con un centilleo o una gamografía, son lo mismo. Y en el caso de pacientes con embarazo o que estén dando lactancia, el centilleo está contraindicado, se le hace ultrasonido. Aquí un algoritmo básico de cómo navegar ante un perfil tiroideo TSH-T4 libre, dependiendo de las combinaciones que uno obtenga. Entonces vamos a ir avanzando si el paciente podría tener o no hipertiroidismo o no. ¿Ok? Ya ustedes lo podrán leer por su cuenta. Entonces, el medicamento, tenemos el medicamento antitiroideo, tenemos el tratamiento con yodo radioactivo que queremos ablacionar, destruir la glándula tiroidea y la cirugía. Las drogas antitiroideas, principalmente tenemos la propiltioguracil o la PTU, no la tenemos en Panamá. La tapazol, que es el nombre comercial, tiamazol, metimazol, las tres son iguales, y la carbimazol, que viene siendo el precursor de la diamazol. Entonces, por ejemplo, en el caso de la PTU, ella actúa a nivel periférico, impidiendo la conversión de la T4 a la T3. ¿Sí? Es uno de los mecanismos de acción, mientras que la tapazol actúa sobre la peroxiasa. Si recordamos, la peroxiasa participa en la yodación como en la parte de en una de las etapas de la síntesis de hormonas tiroideas, que es la unión de las hormonas, la unión del yodo contra las tirolobulinas. ¿Sí? Eh, También tenemos, por ejemplo, soluciones alto en yodo, ¿sí? Que permite la supresión de la producción de las hormonas tiroideas, que es el fenómeno de Wolff-Chaikoff. Entonces, las tionamidas ya mencionamos, evita la síntesis de la hormona tiroidea, evita la diodación periférica, que está mal escrito, la diodación periférica de la T4 a la T3. Y bueno, este procedimiento es lento, ¿no? Puede tardar unas 3 a 4 semanas para que las reservas se vayan depletando. Yoduro, ellas inhiben la organificación, la liberación de las hormonas tiroideas. Es rápido esto. eh, la, la, la- el inicio de acción es rápido. Ella también me ayuda a disminuir la vascularidad en el lecho tiroideo, útil en la preparación preoperatoria. Ese paciente que ya debe ser operado de manera urgente, no puede utilizarse como monoterapia. ¿Sí? Es algo adicional que se debe utilizar. Esta la vamos a calcar porque los niveles de aniones ya casi ni se usan, que también afectan en algunas etapas de la síntesis de las hormonas tiroideas, los medios de contrastes, lo mismo. Entonces, el yodo radioactivo utiliza principalmente el yodo 131, que es la forma el único isótopo que se utiliza, o el isótopo que se utiliza con mayor frecuencia, contraindicado en estas dos situaciones. Otro de los fármacos que se utiliza, bueno, los beta bloqueadores, propranolol, puede ser atenolol, puede ser metoprolol. Estos son medicamentos, son beta bloqueadores que nos ayudan a controlar los síntomas de palpitación, los síntomas de temblor. Puede utilizarse litio también como un coadyuvante, ¿sí? Un coadyuvante para interferir la yoduración de la tirosina, tanto como la síntesis de la T4. Corticoide también inhibe la conversión periférica, ¿sí? Eh, no está aquí, pero la colesteramina para inhibir la circulación enterohepática. Entonces, al igual que el coma mixedematoso, el espectro más grave de hipertiroidismo es la tormenta tiroidea. La sospecha clínica debe ser alta también.
Usualmente es ese paciente que no se adhiere bien a su tratamiento por un factor desencadenante, similar al coma mixedematoso, también puede resultar. Y tenemos escalas, la escala de Bush y Wartofsky. La escala de Bush y Wartofsky distingue los parámetros diagnósticos que se agrupa en disfunción termorregulatoria, afectaciones de SNC, disfunción gastrointestinal hepática, disfunción cardiovascular. Entonces, cada uno de estos parámetros se va desglosando y cada uno de estos desgloses tiene una puntuación, ¿sí? Cada uno tiene una puntuación. La puntuación que uno obtenga, si es más de 45, lo más probable es que este paciente tenga diagnóstico de tormenta tiroidea. Si es de 25 a 44, es probable y menos de 25 es improbable, ¿sí? Una de las cosas más características de la tormenta tiroidea es que estos pacientes pueden tener hipertermia, ¿sí? Tiene más de 40 grados centígrados, tiene afectación importante del sistema nervioso central, tiene taquicardia. El paciente en ocasiones puede tener fibrilación. Entonces, esta es la escala en la cual nos ayuda en un cuarto de urgencia cuando hay correderas y nos ayuda de manera objetiva de sospechar o no tormenta tiroidea. Siempre en caso hay que interrogar al paciente o al familiar si este paciente toma algo para la tiroides también. Y el tratamiento, bueno, es primero tratar de bajar rápidamente las hormonas tiroideas utilizando los antitiroideos, metimazol, propilio, uracilo. Eh, Existe también forma intravenosa, en forma de supositorio, no la tenemos en el país. Le damos medicamentos yodados de alto contenido de yodo para suprimir la yodación. Entonces, solución Lugol es la solución rica en yodo que tenemos en el país, yoduro de potasio. Podemos darle litio también, no se usa con frecuencia. Bloqueamos la conversión o la deyodación con propranolol, la PTU, que tampoco la tenemos, corticoides. Y el manejo aquí es de soporte nuevamente, ¿no? Si tiene hiperemia no, tiene elevación de las temperaturas, utilizamos antipirético. Si está deshidratado, de acuerdo a ella, protege las vías aéreas, ¿sí? Y tratar el factor precipitante. En el caso del tratamiento de adenoma o bocio multinodular tóxico o hiperfuncionante, se puede optar por cirugía o yodo. Sí, en estos casos, aquí el tratamiento médico es simplemente para controlar la enfermedad y luego debe optarse para tratamiento definitivo. Faltan 7 minutos. El nódulo tiroideo básicamente quiere decir bolas. ¿Sí? Una bola en la tiroides. No siempre un nódulo tiroideo es maligno. De hecho, el 95% de las veces es benigno. ¿Sí? Rara vez es maligno. Por supuesto, puede haber nódulos tiroideos únicos o nódulos tiroideos múltiples. La gran mayoría no van a ocasionar síntomas, la gran mayoría, ¿sí? Pero cuando existe algún tipo de compresión de las vías aéreas o las vías aerodigestivas, entonces ahí sí el paciente puede quejarse, ¿no? Entonces esa dificultad respiratoria debe ser en reposo, no subir cuatro escalones, por ejemplo. Si yo subo 4 pisos de un edificio, también me tengo dificultad respiratoria, especialmente el que está fuera de condiciones. Debe ser en reposo, ¿sí? Si tiene algún tipo de ronquera, claro, no después de gritar, ¿no? Si es una ronquera que alguien le ha dicho, oye, porque tú has cambiado y no tenía infección de vías respiratorias tampoco. La dificultad de tragar debe ser consistente, no a veces sí, no a veces no, porque sabemos que la tiroides o el nódulo siempre va a estar ahí. Esto ni lo veamos porque no se utiliza radiografía, ni lo veamos, no utilizamos radiografía para ver si hay nódulos o no. Utilizamos el ultrasonido. El ultrasonido es el estudio por excelencia para definir cómo está la tiroides desde el punto de vista anatómico. Entonces, los nódulos tiroides ya mencionamos que la gran mayoría son benignos, pero existen características sospechosas
que no pueden hacer, para la redundancia, sospechar de malignidad, calcificaciones, los bordes irregulares, hipoecogénico. Entonces, así, esto es también utilizar o identificar la coexistencia de diferentes parámetros de sospecha de malignidad para poder incrementar o no mi sospecha. En el caso de la gammagrafía o el centelleo, para identificar si esos nódulos son funcionantes o no, ¿sí? Por ejemplo, los nódulos calientes no tienen nada de caliente, no tienen nada que ver con la temperatura. Aquí, estos nuevamente son términos antiguos. Nódulos fríos son los nódulos que no han captado yodo. Nódulos calientes son los que los captan. Entonces, los que captan, la gran mayoría son benignos. La gran mayoría son benignos, mientras que los nódulos fríos, los que no captan, entonces hay una sospecha de que pueden ser malignos. Entonces, es lo que amerita la realización de una biopsia. Entonces, aquí puede resumir cómo pueden ser los resultados de una gamografía tiroidea. Claro, aquí se ve todo bonito, en la vida real es un poquito más complicado, pero lo normal es capte de manera moderada. Enfermedad de Graves, hay una hipercaptación, bocio multinodular. Entonces, vemos aquí varios puntos focales que van hipercaptando, nódulo caliente, o bocio o adenoma hiperfuncionante. Entonces aquí un solo lugar. El nódulo frío, vemos aquí un defecto de llenado, ¿sí? Una sombra de que esta parte no captan. Entonces este es el resultado de la gamografía. Bueno, el PAF es la punción de aguja, punción por aspiración de aguja fina, en estos casos en la cual cuando existe sospecha de malignidad en el nódulo tiroideo, es cuando se realiza la punción de la misma, ¿no? Entonces, la clasificación histológica de los nódulos tiroideos para sospechar malignidad, la principal causa, la forma de cáncer del cáncer tiroideo es la forma papilar, seguido de la folicular. Luego viene la medular, que es muy infrecuente. Este es el caso en el cual está contraindicado el uso, por ejemplo, del agonista de receptores GLP-1. Y luego el más infrecuente, afortunadamente, es anaplásico, que tiene una alta tasa de mortalidad si no se maneja de manera oportuna. Y claro, menos frecuentes son las formas infiltrantes, los sarcomas o los linfomas. Estos son algunas características de datos de mal pronósticos en individuos que tienen nódulos tiroideos, ya usted lo leerá por su cuenta. Y bueno, ya aquí el tratamiento usual va a ser quirúrgico. También existe casos cuando el nódulo tiroideo es muy pequeño, pero salió maligno. Esto también puede ser eh, vigilancia. Ok, hasta aquí vamos a llegar. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna duda del parcial de ayer? ¿Alguien quiere discutir algo? No se escucha nada. Se escucha un murmullo nada más. Doctor, buen día, ¿me escucha? Ahora sí. Sí, bueno, no, yo no era la que estaba hablando, pero supongo que mi compañera debe estar arreglando el micrófono. Yo tenía Ok. una pregunta del parcial de ayer. Eh, Adelante. Hay una pregunta que decía sobre cómo los criterios de la ADA para la diabetes. Eh, la pregunta era cuál no era cierto de los que estaban enlistados. No sé si usted lo tiene ¿Cuál ahí. es, cuál es la pregunta? La pregunta decía como en No, no, relación a no. los Sí, criterios. pero ¿cuál es la duda? Pues la pregunta. Ah, ok, lo que pasa es que decía que cuál no era cierto. Entonces yo había puesto que no era cierto que siempre se debía incluir la prueba de curva de tolerancia a la glucosa para hacer el diagnóstico. Em, pero esa parece que no era. Entonces quería saber el por qué no era. Aquí en clase habíamos dicho em, de que era como una vieja práctica de que hubiera que como corroborar el diagnóstico y que realmente con uno de los tres que había puesto de la ADA podía hacer el diagnóstico. Entonces aquí la clave o lo que hace que no es cierto es la palabra siempre. Sí ven el parcial, ¿no? Sí, sí. Ok. Entonces aquí lo que lo hace falso es que es la palabra siempre. No es siempre. De Por eso, hecho, entonces, por eso, entonces, porque esa no es cierta, pues.
sea, esa es la que no es cierta, porque Ok, siempre no es. tienes razón, me acabo de confundir, espérate. En relación a los criterios diagnósticos de diabetes, ¿cuál no es cierto? Intolerancia oral a la glucosa mediante la prueba, la intolerancia oral a la glucosa se puede diagnosticar mediante la prueba de tolerancia oral a la glucosa, más de una medición, ok, déjame ver acá, más de una medición de glucosa hay una igual 126, ok, eso es cierto. Glucosa plasmática menor de 126 no es criterio de diabetes. Intolerancia oral a la glucosa se puede diagnosticar mediante la prueba de tolerancia. Ok, tienes razón. Vamos a tener que eliminar esta pregunta. Sí, entonces ahorita yo voy a dividir nuevamente las notas entre, eh, o sea, voy a eliminar esta pregunta porque él tiene razón. La clave, esta es la correcta. Entonces, lo que voy a hacer es dividirlo ahora fueron 30 preguntas, ¿no? Lo voy a dividir entre 29. Lo que obtuvieron entre 29 y así va a salir una nueva calificación. Pero tienes toda la razón. Esta está incorrecta, esta es la correcta. Ok, y yo también tenía otra pregunta. Sí, sí, En la adelante. lista también de la insulina glargina, em, que decía como en relación a la insulina glargina. Sin embargo, yo pensaba que en las respuestas habían dos opciones que podían ser. O sea, la que está correcta, pienso que sí está correcta, puede ser, pero también la que está ahí seleccionada casualmente, que dice la insulina glargina proporciona un control glicémico sin un pico pronunciado. No sé por qué, o sea, si es falsa. ¿Por qué? Déjame ver aquí. La glargina es una acción corta, no es una acción corta. La glargina tiene inicio de efecto de acción de una, ajá, que meseta que dura 24 horas. La glargina proporciona control glucémico sin un pico pronunciado. Hmm, ¿Por qué? Tienes toda la razón. No sé por qué esto está mal calificándolo. El que no tiene un pico pronunciado per se, sí es la de Glutec, eso es cierto. Pero nada más déjame checar, porque sí es cierto, la glargina, especialmente la U300 es la que es más concentrada, esa aún también es la que principalmente no presenta un pico pronunciado. Y tienes toda la razón. En el caso de la glargina, lo que sabemos es que no tiene un pico pronunciado, porque son insulinas recombinantes. Ni modo, va a tener que eliminar esta pregunta también. Va a ser entre 28 entonces. Doctor, pero en la clave no la puede corregir directamente en la plataforma. O sea, para que no tengan que eliminarla, pues. En la plataforma es que si se puede cambiar la clave y... No, de que se puede, se puede. Lo que trato de decir es que debe ser una sola respuesta correcta nada más, no Ah, dos. Entonces, esta debería ser la incorrecta. Entonces, aquí es un error de tipográfica. Aquí es con un pico pronunciado. Mira, yo sé, vamos a hacerlo. Voy a, nuevamente, solamente corregir en cuanto a ponerlo como dos respuestas posibles, porque yo sé que entre más preguntas voy a eliminar, nos vamos a perjudicar más. ¿Ah? Aquí tampoco se trata de eso. Entonces, lo que voy a hacer es que para esta pregunta, las 20 voy a poner como correcta, como lo acabas de decir, estas dos. Y voy a eliminar la que acabas de mencionar, la previa. Doctor, buenos días. Yo tenía otra consulta con respecto a la pregunta, que era sobre como cuál de estos criterios le faltaría al paciente para que pudiera ser diagnosticado con síndrome metabólico. Y las opciones eran la circunferencia abdominal menor a 100, tratamiento para hipertensión, y realmente quería saber cuál era la respuesta per se, porque por lo menos, según los criterios, debería ser la circunferencia abdominal menor a 102, pero dependiendo de qué, o sea, si es europeo, si es asiático, podría ser menor de 90, y en teoría la primera opción también podría ser cierta. Y por lo menos entre los criterios sí se dice que el paciente debe tener hipertensión, pero no necesariamente tienes que estar tratado con antihipertensivo. No sé si me... sabes que realmente tenía la duda con respecto a cómo se abordaría la pregunta. Esta la que veo en la pantalla, ¿no? Un hombre de 19 años, este, ¿no?
Esta que te Sí, eso. refieres. Ah, ok. Ya para ver. Un hombre de 19 años presenta a su médico atención primaria una evaluación física anual. Se admite comer significativamente. Ajá. Él relaciona esto con el estrés. Ok. Afirma que ha ganado unas 20 libras en los últimos 5 meses, índice de masa corporal de 29, la glicosilada en prediabetes y panel de colesterol es compatible con dislipidemia. Para diagnosticar el síndrome, ¿qué hallazgo adicional es necesario? Bueno, ya tiene panel lipidemia. Entonces, aquí para recordar primero cuáles son los criterios, ¿no? Perímetro abdominal, viene siendo la disglucemia o que requiera tratamiento por diabetes o prediabetes, tratamiento con hipolipemiante, por triglicéridos, colesterol HDL bajo y que tenga hipertensión, ¿no? Entonces, la circunferencia abdominal es 100 en un hombre, bueno, tengo que asumir que va a ser caucásico o latino, ¿no? Recordemos que los latinos extrapolamos los datos de los caucásicos. Entonces, de 100 recordemos que es 102. Por lo tanto, este no puede ser. ¿Sí? Entonces, la apnea, diagnóstico de apnea obstructiva del sueño no es un diagnóstico, no es un criterio diagnóstico no forma parte del criterio diagnóstico de síndrome metabólico. Y presión arterial diastólica no me dice nada. Por lo tanto, la que queda sería esta. Paciente que ha sido tratado con antihipertensivo, ya entonces me hace el criterio diagnóstico. Por eso esa es la respuesta. Aquí básicamente, quitando todo esto, porque esto es básicamente para dar contexto. Entonces, aquí la pregunta, si tenemos que resumirlo en una sola línea, bueno, ¿cuál de los siguientes es un criterio del síndrome metabólico? Porque al final todas estas preguntas, que son casos clínicos, se pueden resumir en una sola pregunta. ¿Cuál es el criterio del síndrome metabólico? Bueno, si vamos a seleccionar, esta es una de ellas. Por eso debe ser la respuesta correcta. Ah, ok, listo, doctor. Sí, es que me quedaba como la duda esa en el momento del parecer. Sin problema. Doctor, yo tenía otra pregunta con respecto a la mujer que tenía los niveles de prolactina en 400 y preguntaba de que cuál era el mejor eh, paso a seguir para el diagnóstico, creo, o el tratamiento. Y la respuesta correcta era hacer una prueba de embarazo. Entonces, ajá, a mí me quedó la duda porque según lo que yo había estudiado y había